¿Por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y recoja tu camilla y vete a tu casa? Bienvenidos. Hoy tenemos buenas noticias. Todos nosotros los que pecamos, ya sea pecado de enfermedad o pecado que es lo que nos aleja de Dios. Lo vamos a ver un poquitito nada más. Bienvenidos hoy 17 de enero 2025. Gracias a Dios, llevamos 17 días de la reflexión. Esta es una buena noticia porque Dios nos da salud. Si nos da salud, tenemos que hablar de Él. Para eso es la misión. Bienvenidos. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1, 5, 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado. No sea que algunos se quedan fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se le refería el Señor cuando dijo, por eso juré en mi cólera que no entrará en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando afirma que no entrará en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar a ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como les sucedió a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuando nos ha narrado nuestros padres y nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor, que ellos tendrán lo que cuenten sus hijos para que en Dios lo coloquen su esperanza, cumpla los mandamientos del Señor y no echan al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro, pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas y que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si
no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, yo le mando, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje. Buenísimo. Buenísimo para la reconciliación. ¿Por qué digo esto? La reconciliación para muchos no es una doctrina buena. Pero al principio Jesús les enseñaba su doctrina. ¿Cuál es la doctrina del Señor? A ver. Pues hay mucho que hablar. ¿Qué es la doctrina del Señor? Como es su doctrina, Él está hablando, pero en otro pasaje dijo, mi doctrina no es mía, sino el que me envió, o sea, el Padre. Es la doctrina y Él mismo estaba repitiendo esa misma doctrina. Y esa doctrina que vamos a ver aquí es el ministerio de la reconciliación. Para que sepan, dice, me gusta esa palabra, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Para que sepan, ustedes y yo tenemos que saber, no solo he de escuchar y tenemos que creer, porque dice para que sepan. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y miremos lo que dice acá. Que estos hombres llevaban, o sea, se pusieron de acuerdo con sus amigos del paralítico, a lo mejor familiares, o a lo mejor algo que querían conocer más a Jesús, si realmente podía sanar. Pero esa es la forma que nosotros debemos creer en la palabra. Muchas veces nosotros dudamos a Jesús si de verdad Él puede sanar o puede perdonar los pecados. Tiene que haber más testigos. Y estos hombres lo llevaron al paralítico. Pero lo que a mí me deja que pensar es que dijo primero que los pensamientos de los que llevaban a ese paralítico era que curara y que caminara. Lógicamente, cuando usted está enfermo y voy a ir a la iglesia, que oran por mí, ¿pero por qué? ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo creo, si está en una enfermedad terrible, para que se cure, ¿no? Eso es lo que nuestro pensar. Hace poquito me llamó mi hermano y decía, llame a alguien que sepa orar, porque este hombre está muy malo. Y entonces yo le digo, pues no sé quién será, y oramos por él. Y entonces, no. ¿Qué quería el hombre? Es sanar. Entonces me decía él, es que algo delicado, ese hombre es muy delicado. Tiene que ser alguien que sepa orar. Y entonces, ¿cuál era el objetivo del hombre para que llegara a orar por él? Para que se sane. No está pensando el pecado. Pero aquí Jesús le dijo al paralítico que tus pecados te son perdonados. Cuando vio la fe de estos hombres por bajar en un boquete de la casa, la fe de los hombres le dijo al paralítico, aquí dice, viendo a Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te quedan perdonados. Aquí está, tus pecados quedan perdonados. Pero no que era paralítico. ¿Por qué tiene que haber el pecado a un paralítico si la enfermedad que él tiene es caminar? Porque aquí eso es lo que nos da la enseñanza, la doctrina del Señor. La doctrina es que nosotros tenemos que ser sanados en nuestro corazón, porque muchas veces estamos enfermos porque hemos pecado, porque no reconocemos la gracia de Dios. Aquí se me viene a la mente una cita bíblica, gracias a Dios. Lo vamos a ver desde 1 de Corintios capítulo 11, versículo 27, por ahí más o menos me acuerdo. Lo vamos a buscar así rapidito. 1 de Corintios 11, 27. Y lo vamos a ver esta parte. Dice, vamos a leer el 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examina su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. Aquí el 29 dice, el que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos han muerto. ¡Wow! Aquí está el 29. ¿Por qué? Porque había un pecado. Comer el cuerpo de Cristo indignamente sin reconocer que es Jesús, comete pecado con ese cuerpo. Y por eso muchos están enfermos. Óigalo, muchos están enfermos, hasta han muerto. Vuelvo a leer nuevamente el 29. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación, no por no reconocer el cuerpo. El 30 dice, y por esta razón varios de ustedes están enfermos. Varios de ustedes están enfermos. Y algunos y débiles, y algunos han muerto. Por eso es tan importante ver la Escritura. No quiere decir que porque tú estás enfermo o estás postrado en una cama y tenés pecado. No te estoy diciendo esto, lo estoy viendo en las Sagradas Escrituras. Porque Jesús le dijo, primero, que tus pecados te quedan perdonados. Hijo, que tus pecados te son perdonados. Y eso es la forma de decir esto. Pero hay algunos, he escuchado a algunos de la otra doctrina, dice, ¿quién puede perdonar los pecados? No solo Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Así dice, ¿sí o no? Ningún hombre. Y eso es lo mismo las palabras de los fariseos, de los escribas. Miren lo que dice, algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecado? Los pecados Dios los sabe. No, ¿cómo está la cosa? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Y la Biblia latinoamericana nos dice algo bonito. Dice, ¿cómo puede decir esto? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Mire. ¿Y cuánta gente no quiere conocer esto? Creer que solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y tristemente, sí, así es. Pero vamos a seguir leyendo la Escritura. Entonces, el paralítico se fue. El paralítico, entonces, cuando los fariseos empezaron a decir esto, ¿cómo es este? ¿Cómo habla de este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? Ahora la respuesta otra vez.
los fariseos dicen, ¿por qué habla así? Ahora Jesús dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y recoja tu camilla, vete a tu casa. Pues para que sepan, oiga, pues para que ustedes y yo sepamos que el Hijo de Dios tiene poder. Aquí viene que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Mire, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Ahí está. Que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ahí estamos bien, que solo Dios puede perdonar los pecados. Que solo Dios puede perdonar los pecados. Hasta aquí vamos muy bien. Y tiene razón los fariseos lo que decía, si solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora vamos a seguir viendo. Le dijo al paralítico, yo te mando, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, los que se quedaron atónitos, y daba gloria a Dios, diciendo, nunca habíamos visto esto, tal cosa semejante o cosa igual. Y eso es muy claro. Hasta ahí la gente le dieron gloria a Dios, le alabaron al Señor y diciendo, bendito sea el Señor, porque el Señor tiene poder para perdonar los pecados. Eso está bien, pero ahora vamos a ver a San Mateo capítulo 9, versículo 1 parece, vamos a ver. San Mateo capítulo 9, versículo 8. Lo vamos a ver un poquito. Versículo 8. Del mismo paralítico, solo que es en San Mateo. Y San Mateo nos da una frase más profunda. Y alguno de estos días lo vamos a encontrar esta lectura y se vamos a gozar y lo vamos a disfrutar. Dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Tal poder a los hombres. Aquí está clarísimo. Jesús tiene poder, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Pero aquí San Mateo nos da una frase mucho más, el versículo 8, dice, la gente al verlo esto quedó muy impresionado y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y por eso terminamos con esto y se nos fue la hora, pero terminamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Mire, aquí viene. Todo esto es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. Pero aquí viene más. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino a nosotros nos entregó. Óigalo bien, sino que a nosotros nos entregó el mensaje de la reconciliación. Aquí el 20 dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como que si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Por lectura nada más. En nombre de Cristo les rogamos, déjese reconciliar con Dios. Y Dios hizo cargar de nuestros pecados y que no cometió pecado. Hasta aquí está. Ahí está el mensaje de la reconciliación. Se me terminó el tiempo y ya vimos cómo poder escudriñar la Escritura. La paz de Cristo siempre reina en nuestros corazones, porque Él es bueno, Él nos ama, nos quiere como hijos y también quiere que nosotros seamos libres y tenemos que tener en cuenta, dice Hebreos, que también a nosotros nos dio el descanso eterno, porque Él tiene una promesa. Amén y amén.